Haití no es solo un país del Caribe. Es una herida abierta en la historia del mundo. Una tierra donde la gloria y la tragedia caminan juntas desde hace siglos, y donde cada montaña, cada tambor y cada ruina colonial parecen guardar un secreto que pocos se atreven a contar. Antes de que el nombre Haití existiera, esta isla era conocida como Ayiti, tierra de altas montañas, habitada por los taínos, un pueblo pacífico que vivía en armonía con la naturaleza hasta que el destino los puso frente al imperio más ambicioso de su tiempo. En 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a la isla, comenzó una de las transformaciones más brutales de la historia humana. Lo que era un paraíso se convirtió rápidamente en un laboratorio de explotación, enfermedades y muerte. En apenas unas décadas, los taínos fueron prácticamente exterminados, no por una sola causa, sino por la combinación letal de trabajos forzados, violencia extrema y enfermedades traídas desde Europa. La isla pasó a llamarse La Española, y el silencio de los pueblos originarios quedó sepultado bajo las ambiciones coloniales. Con el paso del tiempo, la parte occidental de la isla cayó bajo dominio francés y fue rebautizada como Saint-Domingue, convirtiéndose en la colonia más rica del mundo. Azúcar, café e índigo fluían hacia Europa como ríos de oro, pero ese esplendor se sostenía sobre una pesadilla humana. Cientos de miles de africanos esclavizados, encadenados, castigados y despojados de toda dignidad. Saint-Domingue producía riqueza inimaginable, pero también acumulaba un odio silencioso que crecía generación tras generación. Las noches en las plantaciones no eran silenciosas. Entre cantos, rituales y tambores, los esclavos compartían historias, dolor y esperanza. Allí nació una identidad, una resistencia espiritual y cultural que mezclaba África, sufrimiento y fe. En la oscuridad, donde los amos dormían tranquilos, se gestaba una revolución que nadie en Europa supo ver venir. Haití no iba a pedir su libertad, iba a tomarla. En 1791, el fuego se encendió. Una rebelión de esclavos sacudió la colonia con una furia nunca antes vista. Plantaciones ardieron, cadenas se rompieron y el orden colonial comenzó a desmoronarse. De ese caos emergió una figura clave: Toussaint Louverture. Un ex esclavo autodidacta, estratega brillante y líder implacable. Bajo su mando, los antiguos esclavos derrotaron ejércitos europeos y demostraron algo que el mundo no estaba preparado para aceptar: los esclavos podían vencer. Francia, España y Gran Bretaña intentaron aplastar la rebelión, pero una y otra vez fueron derrotados por un ejército que luchaba no solo con armas, sino con una convicción absoluta. Toussaint soñaba con una Haití libre y próspera, pero fue traicionado, capturado y enviado a morir en una prisión francesa. Sin embargo, su caída no detuvo la revolución, la hizo más feroz. En 1804, Haití hizo lo impensable. Se convirtió en la primera república negra independiente del mundo, y en la única nación nacida de una rebelión de esclavos exitosa. Fue un acto que aterrorizó a las potencias coloniales. Haití no solo se liberó, rompió el sistema que sostenía al mundo esclavista. Ese acto heroico tuvo un precio terrible que aún hoy se sigue pagando. Francia, humillada, no perdonó. En 1825 obligó a Haití a pagar una indemnización monstruosa a cambio de ser reconocida como nación, una deuda que estranguló su economía durante más de un siglo. Haití, la nación que había derrotado imperios, quedó atrapada en una pobreza estructural diseñada desde el exterior. Cada moneda enviada a Francia era una cadena nueva para el futuro del país. A lo largo del siglo XIX y XX, Haití vivió golpes de Estado, invasiones extranjeras, dictaduras brutales y una constante interferencia internacional. Estados Unidos ocupó el país durante casi 20 años, controlando su economía y debilitando aún más sus instituciones. La esperanza parecía desvanecerse una y otra vez, como si el destino del país estuviera marcado por una maldición histórica. Las dictaduras de los Duvalier, padre e hijo, sumieron al país en el terror. Los Tonton Macoute, una milicia temida, gobernaban con violencia, miedo y sangre. Miles murieron, otros desaparecieron y el pueblo aprendió a sobrevivir en silencio. La libertad por la que Haití había luchado parecía una promesa rota. Cuando finalmente llegó el siglo XXI, muchos pensaron que lo peor había pasado, pero la tragedia volvió a golpear con una fuerza devastadora. En 2010, un terremoto destruyó gran parte del país en segundos, matando a cientos de miles y dejando a millones sin hogar. El mundo miró a Haití con compasión momentánea, pero una vez más, la reconstrucción quedó incompleta y llena de corrupción. Hoy, Haití sigue luchando.
Crisis políticas, violencia de pandillas, pobreza extrema y desesperanza conviven con una cultura rica, una fe inquebrantable y un pueblo que se niega a desaparecer. Haití es un recordatorio incómodo de lo que ocurre cuando la libertad se castiga y la justicia nunca llega por completo. Detrás de cada titular negativo hay una historia que el mundo no quiere contar. Haití fue castigado por atreverse a ser libre antes que todos. Fue aislado, endeudado y saqueado por un sistema que nunca le perdonó su valentía. Su tragedia no es solo natural ni interna, es histórica y global. Haití no es un país fallido, es un país resistiendo al olvido, al saqueo y a una historia que todavía pesa como una sombra larga. Entender Haití es mirar de frente una verdad incómoda sobre el mundo moderno y sobre el precio real de la libertad. Si esta historia te hizo ver a Haití con otros ojos, si te sorprendió, te indignó o te dejó pensando, entonces no te quedes en silencio. Suscríbete al canal, comparte este video para que más personas conozcan la verdad que pocos cuentan, deja tu comentario con tu reflexión y acompáñanos en más historias que revelan el lado oculto de la historia mundial. Porque conocer el pasado no cambia el ayer, pero sí puede despertar conciencias hoy.